Preparé para este congreso tiene que ver con una preocupación que he tenido por el área de especialización que tengo, que es cómo podemos evaluar, qué significa evaluar el aprendizaje. Y en mi corta experiencia dentro de la carrera y en el posgrado, como profesor, me he enfrentado a que tenemos mucha confusión, tanto alumnos y profesores, en establecer criterios claros de evaluación y lo que significan estos criterios. Desde mi perspectiva, el problema de la evaluación es algo central para que suceda lo que expusieron Iris y Noemí, de que se tenga la impresión de que el sistema modular es un módulo laxo. Una vida sin examen no es digna de vivirse, dice Sócrates. Cualquiera de nuestros estudiantes se alarmaría ante esta frase, porque la palabra examen tiene un significado para ellos terrible y para muchos de nosotros también. No sabemos todavía a qué tipo de examen se refiere Sócrates, pero dejemos que sea la connotación moderna de la palabra examen. Y no es que quiera yo homologar examen con evaluación, pero hay muchas características del examen que están íntimamente ligadas con otras formas de evaluación. Y para eso me parece importante ver, por ejemplo, cómo ve Foucault el examen, que me parece que hace un análisis de lo que significa ese dispositivo moderno y las connotaciones que tiene, ¿no? Brevemente, ¿no? Para Foucault, en Vigilar y Castigar, el examen tiene tres funciones muy importantes. Califica, por medio de la calificación clasifica, a veces esa clasificación se extiende hasta los normales y los anormales, y castiga. De tal manera que el examen diferencia y sanciona. Es el dispositivo disciplinario por excelencia, dice Foucault. A través de él se manifiesta el poder disciplinario tan solo por su mirada. El individuo se convierte en objeto para la observación. Y el examen, a través del examen, se objetiva al individuo. La individualidad, dice Foucault, entra en un campo documental a través del examen. A través del examen, el individuo está en un file, en un documento, en un archivo, y su propia individualidad también. El individuo se convierte en un caso, dice Foucault. Me imagino que a Foucault y a muchos no les gustaría que yo lo comparara con Parsons, pero encuentro algunos elementos similares en Parsons y la concepción de Parsons de la evaluación de desempeño, del desempeño escolar. En su texto El salón de clases como sistema social, Parsons nombra algunas condiciones estructurales del salón de clase que nos permiten que el desempeño sea el eje central para la diferenciación de los estudiantes y para la diferenciación de sus roles futuros. Algunas de estas condiciones son: hay homogeneidad en las condiciones de estudiantes. Esto aplica, el salón de clases de Parsons es un salón de educación primaria. Los estudiantes son de la misma edad, generalmente de un mismo sector socioeconómico. Hay una diferencia radical entre estudiante y maestro. Y vienen dos características que son las que me interesan más. Hay una asignación de tareas comunes a todos y una evaluación sistemática de esas tareas comunes. Esto posibilita, dice Parsons, que el desempeño, entendido tanto como desempeño cognitivo y desempeño moral, se convierta en un eje central de la diferenciación. Es decir, la desigualdad que deviene de esta diferenciación
es aceptada por todos nosotros porque nos parece que es justa. Es decir, si a todos nos asignan tareas comunes y nos evalúan sistemáticamente a todos por igual, si aquel llegó a ser y ganó su beca y entró a la maestría, se lo merece. Yo no estudié, pero me asignaron la misma tarea que él. Yo fracasé y la desigualdad, como sabemos, en el funcionalismo no se asocia a injusticia, sino a funcionalidad. Pero para nosotros todavía esta cuestión de la justicia es muy importante. Es decir, si yo evalúo a mis estudiantes con tareas diferenciadas y a uno le digo, a ti te voy a evaluar con un ensayo y a tu compañero con una ficha de resumen, inmediatamente me van a reclamar que la evaluación del desempeño no está siendo sobre tareas comunes ni una evaluación sistemática por igual. En estos dos teóricos hay elementos que me ayudaron a entender algunas estrategias y prácticas de evaluación en la carrera y también en los posgrados, que no sé si sean las más frecuentes, pero me han llegado a través de los estudiantes y de mi trabajo experiencial con otros profesores. Una de estas prácticas comunes es: todos tienen MB, todo el grupo tiene MB, o en casos graves, bueno, uno va a tener una B, ¿no? Es decir, es una estrategia muy común en la que la mayoría del grupo tiene calificaciones positivas e iguales. Algunos argumentos de los profesores que he escuchado es que mediante esta forma de evaluación no se construye el fracaso escolar, no se diferencia, excluye y castiga. Es decir, como el examen, tal como lo presenta Foucault, pues es una aberración porque clasifica, diferencia, castiga. Entonces, yo no quiero ni calificar, ni clasificar, ni diferenciar a mis estudiantes, por lo tanto, todos tienen MB. Y además, si los califico de una forma baja, excluyente y diferenciadora, voy a estar participando en su propio fracaso futuro. Esos son algunos de los argumentos que he escuchado de algunos profesores que utilizan este sistema y de los estudiantes, porque lo que sucede es que los estudiantes se van entrenando a través de la carrera a responder a estas formas de evaluación. Otra de las formas de evaluación que es muy común es una evaluación cuantitativa de productos. Es decir, tú entregaste todo, tienes MB. Te faltó el último ensayo, tienes B. Te faltó el reporte, el control de la lectura número 12, tienes S, ¿no? He estado en casos, en una ocasión con una profesora, no voy a decir su nombre, estábamos discutiendo la calificación de un estudiante y me dijo, déjame ver si me mandó su ensayo. Y abrió el correo electrónico y lo mandó, y entonces le puso MB, ¿no? Ese ensayo pudo haber dicho en su interior, chinga su madre, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Pero se estaba evaluando únicamente de forma cuantitativa, es decir, exacerbando el principio de objetivación. El producto, entregado o no entregado, es igual, en este caso, a aprendizaje. Yo te voy a evaluar de esa manera, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Hay muchas otras formas de evaluación. Estas dos me han llamado mucho la atención. De estas se desprenden otras cosas. Por ejemplo, lo que evaluamos es el esfuerzo de los estudiantes. Profesor, es que yo trabajo, 2 hijos, le entregué todo, y todo se lo entregué. Mi abuelita, tú te esforzaste más, tú tienes una mejor calificación. Evaluación de la participación en clase. Este alumno es bien reflexivo y participa mucho, entonces tiene una buena calificación. La evaluación de las ideologías comunes. Los estudiantes piensan como yo, entonces
tienen una buena calificación. Desde mi perspectiva, estas distintas formas de evaluación y criterios de evaluación no corresponden con algunas visiones de la evaluación, producto sobre todo de la teoría constructivista del aprendizaje. Es para entender o exponer lo que yo entiendo a partir de esta teoría por evaluación y a lo que me parece que deberíamos de llegar. Voy a empezar con que la evaluación tiene tres momentos: un momento diagnóstico, un momento formativo y un momento sumativo compendiado. Es decir, evalúo en un primer momento para saber qué saben ya mis estudiantes. En otro momento evalúo para brindar una retroalimentación formativa a los estudiantes. Y después tengo que evaluar con un sentido institucional y objetivado, documentado, en el que trato de que esa retroalimentación se traduzca en un símbolo MB que tenga un significado dentro de la institución en la que estamos y para otras instituciones fuera de la universidad. Desde mi perspectiva, con base un poco en esta teoría, la evaluación debería de cumplir por lo menos estas cuatro funciones: conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y sus logros, fundamentalmente apropiación de conocimientos y habilidades, es decir, habilidades aquí no me refiero a computación e inglés, me refiero a habilidades fundamentales para el sociólogo, ya sea que trabaje en el EPR o en el CISEN, que son hablar, leer y escribir. Entonces, están apropiando conocimientos, apropiando habilidades. La noción de apropiación, otro día la trabajamos. Ofrecer una retroalimentación respetuosa, es decir, la primera función es que el profesor conozcamos si hay apropiación o no. Luego ofrecemos una retroalimentación respetuosa, sincera y motivadora a los alumnos. Funge como una objetivación del aprendizaje de los alumnos que tenga una idónea función institucional. Lo que ha pasado con nuestras calificaciones es que están vaciadas de sentido totalmente. Álvaro comentaba el otro día en una reunión que los estudiantes de Xochimilco, bueno, parece que todos son excelentes, porque la cantidad de MBs que tenemos es pero... Y en otras instituciones dicen, bueno, es que la MB de Xochimilco no significa nada para mí. Ni para fuera de la UAM, ni para el siguiente profesor. Es decir, en teoría, yo tendría que saber las calificaciones de los estudiantes que recibo y que fueran una referencia del aprendizaje que ellos tienen. Entonces, el objetivar la calificación, tenemos que, me parece, rescatar su función institucional. Desgraciadamente, el alumno no se puede ir únicamente con la retroalimentación. Tanto para entrar a trabajar, para lo que quiera hacer, no le basta con decirle en la entrevista de trabajo o en el examen para una maestría que mi profesor me retroalimentó muy bien y no le muestre ni un número ni una letra. Pero esa letra tenemos que tratar que esté en relación con las funciones previas de la evaluación. Y otra función importante es servir como uno de los referentes centrales para evaluar en su conjunto el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en esa medida convertirse en una de las referencias de autoevaluación del propio trabajo del profesor. Es decir, si yo evalúo a conciencia a mis estudiantes, de algo, y yo digo que de bastante me sirve para conocer la calidad de mi propio trabajo como profesor. ¿Cómo articular las diferentes funciones de la evaluación? Un primer aspecto es reconocer que toda evaluación es subjetiva. Ni el estudiante, ni el profesor, ni en nuestra propia intersubjetividad podemos saber cómo se aprendió y qué se aprendió en su totalidad. Siempre hay un grado de subjetividad.
Y hay que lidiar con la cuestión de la diferenciación, la justicia y la objetivación. Yo propongo otro tipo de diferenciación que no esté basado en un desempeño, en la evaluación del desempeño con base en tareas comunes, como lo propone Parsons, sino lo que sabemos con la teoría del aprendizaje más desarrollada es que cada quien aprende a ritmos diferentes, en etapas de desarrollo similares, pero con procesos de aprendizaje distintos. Cada quien construye aprendizaje sobre estructuras previas de aprendizaje que han sido adquiridas de manera diferencial. ¿Cómo puedo ponerle al mismo grupo de alumnos una misma tarea y evaluarla de la misma forma si todos aprenden de maneras distintas? Esto nos enfrenta como profesores a un problemón y a más trabajo. ¿Por qué? Porque si yo les he propuesto a mis estudiantes, ¿qué les parece si a cada uno de ustedes los evalúo de forma diferencial? Y aparece el problema de la justicia. ¿Por qué a él lo evalúas de esta manera y a mí de esta otra? Nosotros mismos nos vemos en el debate de si estamos siendo justos al calificar así o no. Pero hasta el momento, en mi experiencia, he tratado de incorporar que al menos un porcentaje tiene que considerar una evaluación individualizada, porque el aprendizaje sucede así. No se puede evaluar a todos los alumnos de la misma manera y con las mismas tareas. Lo que implica reconocer la diferencia, pero no desde una perspectiva funcional, sino desde una perspectiva de cómo aprenden los estudiantes. Esto implicará tareas diferenciadas o tareas comunes evaluadas con criterios diferentes. Efectivamente, es una evaluación que incorpora la subjetividad de los estudiantes. Es una diferenciación que es distinta a la clasificación y a la sanción. Reconoce procesos de aprendizaje diferenciados y esto implica un proceso de estudiantes y profesores de comprensión e incomprensión de la propia ignorancia, que es a lo que se refiere Sócrates. La idea del examen en Sócrates obviamente no es la idea de Foucault ni la idea de Parsons, sino que a través de la evaluación reconocemos nuestra propia ignorancia. Es decir, la evaluación, percibo yo que para algunos profesores tiene una connotación siempre negativa, clasificatoria, excluyente, y que, como nos muestra Sócrates, el ejercicio de la evaluación es un ejercicio para reconocer nuestra propia ignorancia y que tenemos que buscar en la licenciatura, me parece a mí, mecanismos de evaluación que primero reconozcan ciertos avances en las teorías del aprendizaje y que le empiecen a quitar esta cuestión de laxitud al sistema modular, pero no porque haya que ser rígidos, sino porque lo que nos interesa es conocer cómo están aprendiendo nuestros estudiantes y poder traducir ese diagnóstico en un instrumento que tenga una función institucional también. Algo que he tratado de hacer en los criterios y formas de evaluación en mi trabajo en la docencia, que siempre se está cambiando, es intentar incorporar por lo menos un 20% de la calificación final, que es aprendizaje individual, ¿no? En donde se evalúa, a ver, este estudiante hizo una exposición de mejor calidad que este, pero para el haber llegado aquí, que este estudiante estudió en una preparatoria privada buenísima y sus papás la llevaron al cine desde chiquita y además viene con pura MB real, entonces, ¿cómo la puedo evaluar de la misma manera que esta otra?
La calidad de la exposición del estudiante fue menor, pero el proceso de aprendizaje en ella pudo haber sido mayor. Y tengo que evaluar ese proceso porque el aprendizaje sucede así, no es estandarizado. La otra elemento importante es que cada una de las formas de exposición, por lo menos las primeras tres que están ahí, tengan una entrega formativa y diagnóstica también, en donde el objetivo no luego sea poner una calificación, sino diagnosticar y brindar retroalimentación a los estudiantes. Y una parte que reconozca que el estudiante tiene una visión de su propio aprendizaje que jamás voy a penetrar yo, que jamás la voy a conocer, y es el ejercicio de autoevaluación que pueden hacer ellos de su propio proceso de aprendizaje. Desde mi perspectiva es muy complicado que, siguiendo más o menos este esquema o otro esquema más o menos serio de evaluación, tengamos estudiantes con puras MSBs. Siempre vamos a ver diferenciación a través de la evaluación, que no necesariamente quiere decir que le estemos usando para excluir o para calificar o construir el fracaso escolar. Eso sería todo.